te obedezca. Ahí estamos. Muy bien. El primer tema le vamos a titular No era así del principio. No era así del principio. Y vamos a tomar una lectura en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 18, ¿verdad? Capítulo 19, desde el versículo 1. San Mateo 18, 19, 1. Dice aquí: después de terminar este discurso, Jesús partió de Galilea y llegó a las fronteras de Judea, por la otra orilla del Jordán. También allí mucha gente vino a él y los sanó. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer con cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron entonces: ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó: Moisés vio lo terco que eran ustedes, y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Palabra del Señor. No fue así del principio, dice aquí el Señor. Jesús estaba consciente, Dios hecho hombre, estaba consciente de que esa institución del matrimonio estaba en crisis en el tiempo de Jesús. Es más, él dice que desde el tiempo de Moisés estaba en crisis. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que Dios hizo desde el principio? Nosotros vamos al libro de Génesis y al capítulo 2, versículo 20. Y dice que Dios había hecho al hombre y a todos los animales, a las aves del cielo, las fieras salvajes. Pero el hombre no encontró a ninguno que estuviera a su altura y lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Palabra de Dios. Entonces, del principio, tenemos a un hombre que está solo y Dios decide formar la mujer para que le acompañe, ¿verdad? Entonces, la mujer es la última versión que Dios hizo de la creación. Ella viene siendo humano 2.0. Es decir, la versión mejorada del hombre. Dígaselo a su esposa, el que está ahí, el caballero, dígale: eres una versión mejorada. Para que ellas se sientan bien, ¿verdad? Son más inteligentes, son más perspicaces, o sea, ellas son más intuitivas, las mujeres, son más amorosas, más tiernas, ¿verdad? Entonces, una versión mejorada. Y entonces, esta versión mejorada que Dios hizo fue para que nos ayudara. Antes el caballero dijo aquí: se convirtieron en sirvienta. Eso es una distorsión, eso es parte de la crisis, ¿verdad? Cuando las cosas no van como Dios las diseñó del principio, estamos entonces hablando de crisis, es decir, de una torcedura que hay que reparar. Y entonces nos está diciendo aquí que cuando el hombre vio a la mujer, ¿verdad? Él veía todos los animales, decía: ninguno de estos me va a ser de ninguna compañía. Y entonces cuando vio a la mujer después de despertar del sueño, dijo él: él dijo: wow, esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne, ¿verdad? O sea, que él se admiró.
Y todo estaba bien hasta ahí, ¿verdad? Y dice que no sentían vergüenza, que no había, el pecado no existía. ¿De acuerdo? Ahora le digo, ¿cuál es el plan de Dios para formar el ser humano? Ustedes sabían que nosotros somos mitad espíritu y mitad animal. Así es. Habrá uno que sea más animal que otro, ¿no? ¿Verdad? Pero son mitad espíritu y mitad animal. ¿Y cuál fue el plan de Dios de crearnos a nosotros, los seres humanos? Antes de la creación del ser humano existían los ángeles. Dios había creado los ángeles. Y los ángeles, dense cuenta ustedes, que no se podían reproducir. Los ángeles que Dios creó, que son miríadas y miríadas, trillones y trillones de ángeles, todos Dios los formó de un solo y lo formó de una sola vez, o sea, para siempre. Pero son seres espirituales nada más, solo espíritu. Nosotros vemos a los ángeles a veces en pinturas que le ponen cuerpo como si fueran humanos, ¿verdad? Con cara, con brazos, con pies y con alas. Pero todo eso es para significar, primero, lo de las alas, de que los ángeles se mueven de un lado a otro de una manera vertiginosa. Y segundo, la forma humana que le han dado a los ángeles es para significar que están para ayudar al ser humano, ¿verdad? Pero no es que ellos tienen esa forma. Ellos adquieren la forma que Dios le da o le regala en ese momento para presentarse a los seres humanos. Pero no tienen esa forma. Son espíritus, espíritus puros. Cuando Dios creó a los ángeles, los creó de un solo y entonces ellos no tenían la capacidad de crear más ángeles. O sea, los ángeles no podían generar otros ángeles. Pero cuando vino la rebelión de Satanás, o sea, de Luzbel, que era el ángel más inteligente de la creación, el más fuerte, el más poderoso, el más hermoso, que estaba como para comandar todos los ángeles, era el jefe de los ángeles, el rey, el príncipe de los ángeles, que era Luzbel, pero él en un momento se creyó mejor que Dios y quiso ocupar el trono de Dios y arrastró, dice la palabra de Dios, una tercera parte de los ángeles para que le siguieran y se rebelaron contra Dios. Y hubo un ángel que era arcángel realmente, que Dios le dio la tarea de expulsarlos del cielo. ¿Quién fue ese ángel? San Miguel Arcángel, ¿verdad? Se llama Miguel precisamente porque él dijo esta frase cuando expulsó a todos los ángeles del cielo, a todos esos ángeles caídos o ángeles rebeldes, y les dijo, ¿quién como Dios? Eso es lo que significa Miguel, ¿quién como Dios? Y fueron expulsados esos ángeles del cielo. Entonces Dios decidió crear otra criatura que fuera mitad espíritu y mitad humano, o sea, mitad materia. Y eso somos nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que sacó del barro, del polvo de la tierra, nos sacó a nosotros. Y sopló, dice, su espíritu sobre aquello que Él creó con sus manos desde la tierra. Como diciendo, desde lo que había, ¿verdad? Desde lo que había, los animales y todo, entonces creó el ser humano. No sé si ustedes se han fijado, si alguien le ha dicho que nosotros tenemos ciertos órganos parecidos a ciertos animales, inclusive el cerdo tiene algunos de sus órganos muy parecido al ser humano, inclusive pueden hacer trasplante de un cerdo, pueden sacar ciertos órganos y ponérselo a nosotros. Yo conocí una vez un señor que le sacaron un estómago a un chivo para ponérselo a él porque tenía el estómago dañado, con úlcera y demás. Le pusieron un estómago de chivo. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que están muy parecidas a ciertos animales. Dios tomó de lo que había creado, y desde ahí sopló su espíritu y creó esta criatura que está por encima de todos los otros animales, pero que es
mitad animal y mitad espíritu. Y oigan esto es lo más importante. Nos dio a nosotros la capacidad de reproducirnos, de ser co-creadores. Entonces, si decimos que una tercera parte de los ángeles fue expulsado del cielo, el plan de Dios era que nosotros, siendo de categoría inferior a los ángeles, Salmo 8, así lo dice, nosotros creciéramos en santidad con virtudes a través de nuestro recorrido en este mundo, y al final de ese recorrido, cuando creciéramos a la altura de los ángeles, fuéramos llevados al cielo a ocupar ese lugar que uno de los ángeles dejó. ¿Entendieron esto? Esto es muy importante. Y esto iba a ser a través del tiempo, a través de la historia, a través de muchos y muchos años, en lo que completábamos el número de lugares que los ángeles dejaron. Ese es el plan de Dios. Pero los ángeles tenían que servirnos a nosotros para ayudarnos en esa tarea. Por eso cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda. Saluda a su ángel de la guarda ahora. Salúdelo, está ahí al lado suyo. Salúdelo. No es su esposo, no es su esposa, no. Es el ángel, cada uno tiene. Entonces, ese plan de Dios consiste en que el ser humano se multiplique. Por eso, en la creación, cuando Dios los creó, ¿qué dijo? Lo acabamos de leer. ¿Qué dijo Dios al ser humano cuando los creó? Dice aquí, el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan los dos a ser una sola carne, ¿verdad? Y entonces cuando Dios los creó, dijo al hombre, y está aquí en el versículo 26 de Génesis, en el capítulo 1, dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo, las fieras salvajes, los reptiles que arrastran por el suelo. Y creó Dios el hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndole, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ahí está. O sea, Dios nos dio un mandato a nosotros. Únase el hombre a la mujer y sean fecundos. ¿Cuál es el mandato ahí? Que nosotros, siendo co-creadores con Dios, diferente a los ángeles que no podían reproducirse, nosotros íbamos a continuar la creación de Dios. ¿Oyó esto? A continuar la creación de Dios a través de la creación de una familia y procrear hijos para que ellos cumplieran el plan de Dios. Que esos hijos fueran santos y que al llegar a ser santos pudieran ocupar el lugar que dejaron los ángeles en el cielo. ¿Entiende bien? Eso es muy importante. Entonces, el esposo ayuda a santificar la esposa ayuda a santificar el esposo. Y los dos ayudan a sus hijos a santificarse. Y este era el plan original de Dios, y no existía la muerte, sino que nosotros vivos íbamos a ir superando nuestras propias limitaciones. No hablamos de pecado todavía. Superar nuestras propias limitaciones y a crecer en virtud hasta llegar a un momento en que la virtud era la que Dios requería para entrar al cielo. Y nos íbamos a ir para el cielo en cuerpo y alma. Sin morir, la muerte no existía. ¿Desde cuándo empezó la muerte? Con la tentación de Satanás, que vemos en el capítulo 3 de Génesis, que dice que la serpiente, el más astuto, versículo 1, 3:1 de Génesis, la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo, que Yahvé Dios había hecho, dijo la mujer, es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los dos frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. ¿Qué dijo la serpiente? No es cierto que morirán. Se imagina cómo habló, ¿verdad?
Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Lo mismo que Satanás había hecho en el cielo, que quería ser como Dios, él quería meternos a nosotros, ¿verdad? Ese engaño a nosotros, ¿verdad que sí? Entonces dice, y serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. ¿Y sabe qué pasó? Por Eva ponerse a chatear con Satanás. No se puede chatear con Satanás. No se inscriba usted en el Facebook de Satanás. No se inscriba usted en las redes sociales de Satanás y no se ponga a chatear con él, porque entonces ahí viene la tentación. Le metió un gol a Adán y a Eva. Porque dice, oye lo que dice, la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó su fruto y se lo comió. Y como ella era la que le preparaba el lonche, ¿verdad?, a Adán, ella ese día le preparó su lonchecito, una parte de ese fruto. Dice aquí, oye lo que dice. Y le dio también a su marido que andaba con ella. Oye, y Adán ni siquiera dijo nada. O sea, Eva era la que estaba hablando con la serpiente. Adán no dijo, no es así, no le haga caso a mi mujer. Ella, o sea, él ni peleó con ella, sino que aceptó todo. Se quedó callado, fue cómplice, ¿verdad? Y entonces, y a la hora de comerse el fruto, él no le dijo, no, Dios dijo que no comamos de eso. Y él no dice aquí que ella le dio a su marido que andaba con ella, quien también se lo comió. Andaba con hambre, pobrecito Adán. No le habían dado lonche ese día, ¿verdad? Y dice aquí que se le abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos, etcétera, etcétera. Y aquí vino el primer pecado que llamamos nosotros el pecado original. ¿En qué consiste ese pecado original? Que la santidad que tenían original Adán y Eva se perdió. La perdieron. Y esa santidad era unión con Dios, comunicación con Dios. Esa santidad era la que los iba a llevar a ellos al plan que le dije antes, porque era la santidad primaria, lo que Dios le daba como primicia para que a partir de ahí trabajaran. Es como si usted le dejara a un hijo suyo, le regalara $1.000.000 para que él se encamine en sus negocios. Usted tiene más de eso, pero usted le da $1.000.000 para que a partir de ahí él trabaje, haga sus empresas y eche para adelante. Entonces, la santidad era la primicia que Dios nos daba, o sea, el down payment, vamos a decirlo como se dice aquí en Estados Unidos. Usted paga el down payment de una casa, ¿verdad? Que después de ahí tiene que pagar mensualidades. Entonces, ese down payment que Dios nos daba era la santidad, eso era lo original. Pero al pecar, al desobedecer a Dios, se perdió. Adán y Eva, cuando tuvieran sus hijos, tenían que transmitir esa santidad a los hijos. O sea, lo que ellos tenían lo transmitían a los hijos desde la concepción. Pero ya no lo tenían. Por eso no podían transmitir santidad a sus hijos. Desde la concepción. Y ya entonces entró la muerte, porque Dios le había dicho, si lo comen, morirán. Satanás dijo, no es cierto que morirán. Pero ellos sí murieron. Ahí entró la muerte. Y entró los dos tipos de muerte. La muerte espiritual primero, porque ellos quedaron vivos ahí en ese momento. Pero vino después de la muerte espiritual, vino la muerte física de ellos. Ellos murieron. Ahí entró todo el pecado en este mundo. Y todo se comenzó a distorsionar. Miren, dice la palabra de Dios que ellos andaban en armonía. Y que ni siquiera sentían vergüenza. Nada de eso existía. ¿Y sabe qué pasó después? De esa armonía se comenzó a resquebrajar, a romperse. Y oye lo que dice, versículo 8 del capítulo 3. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. Dice, el hombre y la mujer se escondieron. Ahí vemos el primer problema, ellos se escondieron de Dios, porque ya se veían desnudos, o sea, esa desnudez no era desnudez física. ¿De qué estaban desnudos ellos en ese momento? Espiritualmente.
de la santidad se le había ido y ellos se dieron cuenta que no la tenían. Por tanto, no tenían ellos calidad para verse con Dios. No podían ver a Dios cara a cara. No tenían la calidad suficiente. Y dice aquí, Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Aquí comenzó las acusaciones. ¿No es lo que pasa a veces en las casas de ustedes? Por tu culpa y por tu gran culpa. Es así, nos echamos la culpa uno al otro. ¿Quién me escondió las chancletas? ¿Quién me escondió el celular? Fuiste tú. No, yo no le he visto el celular. Pero si no fui yo, entonces fuiste tú. En mi casa nada más somos dos, mi esposa y yo, dice ella. A alguien tengo que culpar porque yo sé que no fui yo. Ya se le pierden las cosas, ¿verdad? Y después dice, tú me la escondiste. O sea, ahí comienza ese problema, ¿verdad? Las dificultades entre las parejas. Adán acusó a la mujer. Antes era, esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Él estaba feliz. Pero ahora la estaba acusando. O sea, ya no estaban las cosas muy buenas, ¿verdad que no? Y él con un dedo la acusó. Entonces, ella se vio acusada, no le dijo, no fue él. No, ella acusó a la serpiente. Y la serpiente tenía que acusar a alguien, pero no encontró a nadie a quien acusar. Y lo que hacemos, el esposo acusa a la esposa acusa a los hijos y los hijos acusan al gato o al perro, ¿verdad? Ahí ambos. Y entonces ahí comenzó el jaleo, la dificultad entre nosotros. El plan original de Dios estaba quebrado. Sin embargo, Dios no se dio por vencido. Dios no es un Dios que se deja vencer. Dios hizo un plan y ahí desde el mismo Génesis lo anuncia. Eso es lo que se llama el protoevangelio. Es una palabra que quizás ustedes no han oído, pero que es importante. Protoevangelio. ¿Qué es lo que es evangelio? La noticia buena de que Jesús o de que Dios se iba a encarnar y que iba a salvar la humanidad. Esa es la noticia buena, el evangelio. Y entonces, protoevangelio quiere decir el evangelio más antiguo, el evangelio del inicio, la noticia buena del inicio. Una noticia buena, le voy a decir cuál es. Aquí está en Génesis. Miren lo que dice. La sentencia de Dios. Dios le dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, te arrastrará sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. ¿Es a la serpiente que él está acusando o era Satanás? Dios le está dando aquí una sentencia a Satanás, ¿de acuerdo? Que se va a arrastrar, que él va a andar siempre, digamos, en todo, con el ser humano detrás de nosotros, pero arrastrándose. Pero sin embargo, dice aquí que la mujer le va a aplastar la cabeza, o la descendencia de la mujer, dicen algunos otros autores o gente que analiza la palabra de Dios. Dice, ¿quién dice aquí que le va a aplastar la cabeza? A Satanás. Dice, tú, su descendencia. Y habrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. O sea, tenemos a dos personas aquí que le van a pisar la cabeza a Satanás. ¿Quiénes son esas dos personas? Jesús. ¿Y quién es la otra persona? La Virgen María. Le va a aplastar la cabeza. Y entonces dice aquí algo interesante. ¿Por qué dice aquí que ella le iba a aplastar la cabeza a Satanás? Porque ella iba a ser la nueva Eva. María iba a ser la nueva Eva, donde Dios iba a empezar de nuevo la creación, pero desde el orden espiritual. Y le iba a dar a ella las facultades mismas que le dio a Eva y a Adán. ¿Cuáles son esas facultades? Para ser santa.
O sea, la santidad original que tenían Adán y Eva y que perdieron con el pecado original, Dios la iba a devolver a una persona. Y esa persona, Satanás la iba a tentar, pero no iba a ceder, sino que se iba a mantener inmaculada. Y se la dio desde su concepción a esa mujer. Y era así porque Dios tenía que hacerlo, porque de ahí iba a nacer su hijo. ¿De acuerdo? El padre sabía que de ahí iba a nacer su hijo, por tanto, la creó de una manera especial. Y esto es otro tema, ¿verdad? Pero podemos decir que María no fue escogida, sino que fue preparada para. Eso es una diferencia grande. Porque escoger significa, como entre todas las que están aquí, vamos a ver quién es mejor y agarramos esa. No. Dios preparó especialmente a María para esa tarea. Y cada uno de nosotros tiene una tarea en este mundo. Y viene a este mundo para hacer esa tarea. Y tiene que descubrir cuál es esa vocación, cuál es ese llamado de Dios. La primera tarea que usted tiene es la de ¿qué? Santificarse. La misma tarea que tenían Adán y Eva al principio. Luchar para hacerse santos, para ir al lugar que Dios tiene reservado para usted en el cielo. Segunda tarea, santificar a su compañero o compañera. O sea, luchar por la santidad del que está al lado. Dígaselo al que está al lado. Yo tengo que lograr que tú seas santo o que tú seas santa. Y dígale también, déjate llevar. Dígale, déjate llevar. Los hombres digan a las mujeres, yo tengo que lograr que tú seas santa. Así que déjate llevar. Le voy a buscar una lectura para que ustedes vean que esta lectura la hacen mucho en las bodas. Pero cuando la hacen, las mujeres se arrugan la cara y los esposos dicen, ajá, eso es lo que quería oír. Oye esta lectura. Efesios 5:23 dice, el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual asimismo Salvador. Que la esposa se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Se lo leen en las bodas. Y cuando oye eso, el esposo le hace así a la mujer y dice, tú viste, tienes que someterte. ¿Verdad? En otras versiones dice que la esposa sea sumisa en todo a su marido. Ajá. Y después dice, marido, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. A esta partecita ya no la oyen los hombres, ya cierran el oído para oír eso. Entonces, ¿cuál es la misión del hombre? La misma misión que tuvo Cristo con su iglesia. Esa es la misión del hombre con la esposa. Hacerla santa. Esa es la misión. Entonces, ¿qué le toca a la esposa? Colaborar con esa misión. Entonces, la palabra que está aquí, que dice sumisión, tiene otro significado, no el que nosotros creemos. Ser sumisa o submisión significa en la misma misión, colaborando en la misma misión. Ustedes cuando eligen el grupo de oración, eligen a un coordinador, también eligen un subcoordinador. El coordinador es el que lleva las riendas, ¿verdad? Alguien tiene que llevar las riendas. Y el subcoordinador le ayuda al coordinador en la tarea. Igual en el matrimonio. El esposo está llamado a llevar las riendas y la esposa a colaborar. ¿Se han fijado en los judíos? Los hombres judíos son los que llevan aquí arriba un gorrito. ¿Ustedes han visto ese gorrito? ¿Verdad? Se llama kippah, me parece, para los judíos. Lo mismo usa el Papa, es algo así, un gorrito de ese tipo. Se llama solideo, ese gorrito así redondito. ¿Y saben lo que significa ese gorrito? La mano de Dios está sobre mí. Me muevo para acá, ahí está la mano de Dios. Me muevo para acá, ahí está la mano de Dios. Para donde quiera que me mueva, la mano de Dios está sobre mí.
O sea, Dios está sometiendo al hombre. El hombre necesita someterse a Dios. Y por eso la mujer se suma a él, sometiéndose al hombre, pero en esto no es en lo que él quiera, en lo que dé la gana, en la malcriadeza de él, no. Es en las cosas que nos van a hacer santos a los dos. Ahí está la sumisión. A las mujeres hágale así a los hombres, ¿viste? ¿Oíste? ¿Oíste? Esa es la misión. La misión es santificarse, usted, caballero, santificar a la esposa y que ella se deje santificar. Y después ambos santificar los hijos. Cuando vayan a la eternidad, cuando partan de este mundo, se van a encontrar con Jesús y le va a pedir cuenta. Le va a decir al esposo, usted va a ver qué hizo para santificar a su esposa. Y no vale gaguear ahí y poner, es que ella era muy fiera, es que ella no se dejaba. Nada, no vale excusa, usted tenía que hacerlo. Y la esposa le va a decir, a ver, ¿qué usted hizo para dejar que su esposo la santificara y para ayudarlo a él a santificarse también? Ahí está, esa es la tarea. Esa es la tarea. Entonces, vemos el matrimonio como algo que se necesita tener una ayuda fuera de esos dos para poder cumplir con esa tarea. Porque tenemos cada cosa, ¿verdad? El ser humano tiene cada dificultad. Y con el pecado original vino una cantidad de cosas que llamamos nosotros, la iglesia llama concupiscencia, que hace que el hombre ande buscando la mujer ajena, la mujer anda buscando chismear con las otras señoras, los papás abusan de sus hijos en el sentido de ser muy agresivos, etcétera. Los hijos hacen lo que quieran. Entonces, todo esto que es la rebeldía que tenemos por el pecado original, hace que la familia no cumpla su cometido. Ese es el problema. Y entonces yo le voy a leer una cita. Y esta cita la escogimos mi esposa y yo cuando nos íbamos a casar. Y es hermosa. Está en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 9. Perdón, 4:9. Eclesiastés 4:9. Eclesiastés 4:9. Ve lo que dice. Más vale estar de a dos que solo. El trabajo rendirá más. Si uno cae, su compañero lo levanta. Pero ay del que está solo si cae, nadie lo levantará. De igual modo, si se acuestan juntos, se calentarán. Pero nadie calentará al que está solo. Si uno está solo, lo pueden atacar, pero acompañado podrá resistir. Anda, qué belleza, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo quiere, estar acompañado como quería Adán, ¿verdad? Para que tener a alguien que le ayude a resistir, que lo caliente cuando viene el frío, ¿verdad? Calientito allí, sin calefacción, pero ahí está la otra persona calientita, ¿verdad? Eso es bueno. Si tiene un perro, el perro no lo va a calentar tanto. El otro sí, el ser humano, ¿verdad? Entonces, también si tienen deudas, ¿verdad? Ayudar a los dos a trabajar para pagarlas. Con la tarea de los hijos también. Por eso no es que ella es la sirvienta, no. Usted viene del trabajo y ella viene también del trabajo. Póngase usted a hacer algo también. No solo afuera en la grama, sino también adentro. También colabore con algo, ¿verdad? Con fregar los trastes si quiere, o barrer la casa, o atender los niños. Eso no es trabajo de la mujer nada más. Es de todos, ¿de acuerdo? Es tarea de todos. Entonces, por eso que dice aquí, se juntan dos. ¿Para qué? Para resolver dificultades juntos. Muy importante. Ahora hay algo, y es las dificultades que eso trae. El mal humor de uno, la haraganería del otro, uno de los dos que se pone a mirar pornografía, otro que se pone a atender al celular, cantidad de cosas, ¿verdad? Que vienen en la forma de ser del ser humano por el pecado original. ¿Y qué dice aquí en Eclesiastés? No le leí la última frase. Ahora viene lo importante. La ayuda. Oye lo que dice aquí la ayuda. Dice aquí en el versículo 12 al final. Y si el hilo es triple, no se cortará fácilmente.
Porque si está hablando de dos, ya al final habla de tres, hilo triple. ¿Quién es ese otro hilo? ¿Quién ustedes creen que es ese otro hilo? Dios. Dios entra en el medio de una pareja para hacer que sea irrompible ese matrimonio. Que sea irrompible. Por eso es que Jesús tenía ese cuidado. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. ¿Por qué? El matrimonio por la Iglesia Católica es para valientes. ¿Por qué? Porque usted va a luchar cuando vea dificultades y no va a salir huyendo de la primer dificultad. Eso es lo que hace la gente por ahí del mundo, ¿no? Ah, esta mujer no me salió como quería. No cocina como yo quería. Pues me divorcio. Así no es. Usted luche, póngala que ella haga un curso, ¿verdad? O usted aprenda. Mi esposa, cuando ella no está con ganas de cocinar, yo digo, yo hago algo hoy. Y ella, cuando está comiendo, ella está todo agradable ahí, dice, tú cocinas mejor que yo. Pero yo digo, sí, tú lo estás diciendo para que yo siga, ¿no? Pero eso es bueno, exacto, que ambos nos complementemos en todas las cosas. Y de ahí se trata, de que es Dios el que los unió, la soga triple. Por eso, si una gente no está casada por la iglesia, ay Dios mío, si los que estamos casados por la iglesia, nos cuesta a veces seguir adelante con la vida matrimonial. ¿Qué será de aquellos que no lo están? Hay muchas mentiras por ahí, hay gente que dicen, no, fulano y sutanejo, cuando ellos se casaron por la iglesia, peor se llevaban. Eso es mentira de Satanás. ¿Sabe por qué es mentira? Porque si Dios está ahí en esa soga triple, no se romperá fácilmente, así lo dice. Dios unió. Cuando Dios une, es para siempre. Esto es importante. Porque Dios está dando la gracia. Dios entendió que esto era difícil. Por eso Jesús elevó el matrimonio que ya existía desde la creación, desde el principio, lo elevó a la categoría de sacramento, que significa que Dios lo va a bendecir esa pareja y va a hacer que ellos tengan una gracia especial para llevar las dificultades del matrimonio. Esto es muy importante. Porque hoy por hoy, como el matrimonio es la fuente de la fecundidad, atiendan a esto, le voy a hacer una pregunta. Si Satanás sabe que cuando se complete el número de los que tenían que ocupar los lugares que ellos dejaron en el cielo, le voy a esta pregunta muy importante. Cuando se complete el número de los lugares que quedaron vacíos en el cielo, o sea, que los seres humanos sigamos santificándonos y se complete el número en el cielo. ¿Sabe qué va a pasar? Según el libro de Apocalipsis, Satanás será encadenado para siempre. Se le acabó el juego. Será encadenado para siempre. Atiendan a esto. Si él sabe que cuando se complete ese número, ya se le acabó a él andar por ahí haciendo sus fechorías, ¿qué usted cree que él va a hacer con respecto al matrimonio? Porque del matrimonio, de la unión del hombre y la mujer, de ahí salen los hijos. Y de esos hijos saldrán los santos. Y de esos santos se completará el número allá en el cielo. ¿Entienden eso? Por tanto, su trabajo va a ser desbaratar el matrimonio. Hacer que las parejas no tengan hijos. Y que no se multiplique la raza humana. Porque mientras más rápido se multiplica, más rápido se completa el número y se le acaba más rápido el juego a él. Ahora entienda ustedes, ¿no le hace clic? Vamos a hablar de los problemas más tarde en la siguiente prédica. Le voy a hablar sobre los problemas que conocemos, pero desde ahora le adelanto. Todos esos problemas que conocemos, empezando por el divorcio, la unión libre, las parejas que no quieren tener hijos, el aborto, parejas que no producen hijos, ustedes saben cuáles son, no hay que mencionárselas. Jóvenes, hoy que dicen mejor tengo un perro y un gato, pero nada de hijos. Eso es plan de Satanás.
para que no se complete ese número. Y nosotros le estamos haciendo el juego, muchas veces. Hasta a veces he visto yo católicos con eso de aquellos, cuando veo una pareja que tienen varios hijos, dicen, ¿y ustedes qué se creen? ¿Cómo es eso? Como que fuera algo malo. Y yo sí, le doy inclusive alabanza a una pareja que tenga muchos hijos. Si pueden llevarlos adelante, pues dele. Yo conozco una pareja en mi parroquia que llevan por 7 ellos. Buenos mexicanos, ¿verdad? Van por 7. Y yo sé de gente que le dicen a ellos, ¿ustedes qué les pasa? ¿Qué tantos muchachos ustedes no van a poder criar? Yo vengo de una familia de 9. Mi mamá tuvo 12. 3 no llegaron a la edad de adulto. Pero ella tuvo 12. Y nos llegamos a adultos 9. Y en casa siempre hubo algo que comer, no nos pasamos hambre. Y todos, personas que pudimos estudiar y salir adelante. ¿Se acuerdan de aquel refrán que decían, cada hijo viene con su pan debajo del brazo? Ese es un refrán que decía, ustedes dirían con la tortilla debajo del brazo, ¿verdad? O el elote debajo del brazo. ¿Y qué quiere decir eso que viene con el pan bajo el brazo? ¿Qué quiere decir? Que Dios proveerá, como dice Abraham. Dios proveerá. Si Dios le da a usted la facultad de ser fecundo, sea fecundo. Es lo que dice la palabra de Dios. Crezcan, multiplíquense y sean fecundos. Entonces, todo el resto de cosas que nos han metido en los últimos 50, 60 años son mentiras de Satanás para que la humanidad no crezca. Hay en este mundo capacidad para alimentar la población mundial actual 6, 7 veces, quizá más. Pero lo que pasa es que hay 2 o 3 que acaparan todo. Y por eso hay pobres en el mundo y gente muriéndose de hambre. Pero no es que la tierra no pueda producir. Para todos, sí lo es. Por tanto, es importante que nosotros nos enfoquemos en esto. ¿La misión cuál es? ¿Cuál dije yo que era la misión de cada uno de nosotros, personal primero? Santidad, esa es la misión, hacernos santos, ser santos. Para eso vinimos a esta tierra, para lograr la santidad. Y después, la segunda, ayudar al que está al lado en la santidad, el esposo o la esposa. Por eso lo del matrimonio por la iglesia, aunque anden diciendo tantas cosas por ahí. Mire, el enemigo es astuto. Cuando una gente se va a casar por la iglesia, comienzan a decir frases como, ya te va a ahorcar, ya te va a poner el lazo. Todavía en la boda usan un lazo y todo eso, y la gente dice, se están ahorcando. Cuando yo me iba a casar, yo le llevé la invitación a una señora que cuando yo era soltero, ella era que me hacía la comida. Y entonces cuando le llevé la invitación decía, boda en la iglesia Santa Ana, en Brentwood, Nueva York. La señora cuando vio eso, en la iglesia, tú te vas a casar por la iglesia, pero ella estaba como admirada, ¿verdad? Negativamente. Yo le dije, sí, ¿cuál es el problema? Dice, la iglesia católica no da divorcio. Así me dijo, dije yo no me estoy casando para divorciarme, le dije yo. Esos son los artistas que se casan y ellos ya firman el contrato de cuándo va a ser el divorcio si pasa esto o aquello. No, yo me estoy casando para cumplir el plan de Dios. Entonces, es importante esto, nos meten frases como esta. Por eso los caballeros muchas veces cuando le comienzan a hablar de casarse por la iglesia, están ahí medios como que no, porque esto no es para mí. A un caballero una vez va a llevar a un niño a bautizar y le dije yo, ¿estos son los padrinos? Sí, son ellos. Ven acá, padrinos, ¿ustedes están casados por la iglesia? No, pues ustedes no pueden ser padrinos. Entonces el caballero viene y me dice a mí, es que está difícil conseguir padrinos, gente casada por la iglesia. Y yo le dije, ¿y usted está casada por la iglesia? No. Ya ves, ¿por qué no se consiguen padrinos casados por la iglesia? Porque usted es uno de ellos que no quiere. ¿Por qué usted no se quiere casar por la iglesia con ella? Tenían 3 hijos ya.
Y dice, es que las estoy probando. Que todavía estaba probando después de 3 hijos. Y yo le di una regañada a Dios, guarde a ese hombre. Y él agarró el regaño muy bien. Porque poco después estaba en un retiro de matrimonio y poco después se estaban casando por la iglesia. Es que es importante. Por las buenas, por las malas, entender esto. Es plan de Dios que sea así. Dios quiere darte esa bendición. Es una ayuda para tú poder sobrellevar las tareas difíciles del matrimonio, para poder cumplir con la misión de hacerse santos. La iglesia nos dice en el catecismo, y se lo leo, porque esta frase me llamó mucho la atención. Oye lo que dice este numeral del catecismo, hermoso, donde nos está el Señor hablando. Dice, la salvación, es el numeral 1603 al final. Dice, la salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Le explico. La salvación, o sea, la santidad suya, la salvación suya para poder ir al cielo, y la salvación de la humanidad, de la sociedad, está ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Si no fortalecemos la familia, se va a hacer más difícil que la gente se salve. Si no hay un papá y una mamá presente allí en la crianza de los hijos, esos hijos no van a entender cuál es su papel, ni van a luchar por su santidad. Mejor se van a meter a cualquier ganga por ahí, van a entrar en criminalidad, en drogas, en cosas por el estilo, porque no hay un modelo en su casa para ellos seguir. Si el papá no sigue, no se deja guiar de Dios, no está la mano de Dios sobre él, él no va a poder orientar bien a sus hijos, ni darle buen ejemplo, ni siquiera ayudar a su esposa en la labor. Si el papá lleva a los muchachos para que se preparen para la primera comunión y él se queda en el parqueo, si los lleva para que vayan a la misa y él se queda en el parqueo viendo un juego en el celular, le está diciendo a esos niños, Dios no es importante, eso es cosa de tu mamá. Oiga bien esto, estadística, los hijos de padres que los dos buscaban de Dios, un 90% o más buscan de Dios. Si solo es el papá, un 60%. Si solo es la mamá, apenas un 20-30%. Si ninguno de los dos, olvídese que ellos no van a buscar de Dios. Si usted no le lleva a Dios a esos hijos, ellos no van a buscar. O lo van a encontrar después y le van a echar la culpa a usted de que usted no se ocupó a tiempo por ellos, por su vida espiritual. Usted se preocupa de muchas cosas, como Marta, ¿verdad? En el Evangelio que dijo Jesús, se ocupa de muchas cosas, pero la principal la está dejando de lado. Es la vida espiritual de sus hijos. Y eso Dios lo va a reclamar. Dios le va a tomar en cuenta eso. Le va a preguntar. Así que en este día de hoy, que usted ha venido a este retiro, pregúntele a Dios, ¿qué necesita? Para tener esa fortaleza, esa claridad en su mente de qué hacer con su pareja, con sus hijos. Para poder hacer las cosas que quizás desde el principio no la hizo como correspondía. Miren que la iglesia enseña que primero viene un noviazgo, que los dos se conozcan y que después del noviazgo venga el compromiso y que después del compromiso venga el matrimonio y después los hijos. Pues ahora tantas parejas están haciendo las cosas al revés. Primero tienen los hijos y después vienen a buscar la bendición. Pero si la buscan ahora, aunque sea tarde, qué bueno que la están buscando. El problema es que a veces los hijos ya no quieren seguirle en ese camino de santidad. Si ya están muy grandes, ya crecieron en una vida sin Dios, en una vida de cinismo que quizás usted le ha transmitido, porque le ha hecho ver que las cosas de Dios no tienen importancia. Y qué pena que así sea.
Pues hoy es el momento de tomar una determinación, de decirle que sí a Dios y que no a Satanás. Lo contrario a lo que hizo Eva y Adán. Decirle que sí a Dios como María. Decirle que sí a Dios como muchos de los santos. Decirle que sí a Dios como muchas personas quizás en tu familia que buscaron esa bendición. Y por eso podemos decir que hoy están en la presencia de Dios. Hoy es el día. Hoy es el día. Busquemos la palabra del Señor. Que Él nos hable al corazón. Que Él nos hable y nos haga ver cómo puede ser restaurado nuestro matrimonio. ¿Cómo podemos arreglar las cosas? ¿Cómo podemos superar las dificultades? Que el Señor nos hable hoy en su palabra, a través de esta oración, de estos cantos que se van a estar hoy cantando, a través de esta predicación, de la próxima. Que el Señor les hable y que hoy tomen esa decisión para no dejarse enfriar. Porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, buscando matrimonios que devorar. Pero dígale que no. En el nombre de Jesús usted quiere rescatar su matrimonio. Que en el nombre de Jesús usted quiere hacer las cosas como Dios quiere. Que en el nombre de Jesús usted va a superar todo eso que ha ido destruyendo su familia. Bendito sea el Señor. Alaba al Señor y dile gracias, Señor. Gracias por tu mensaje. Gracias, Señor, por rescatarnos. Hoy es el día de rescate de la familia. Gracias, Señor, por ese rescate que tú nos estás proponiendo. Gracias, Jesús. Bendito seas. Alabado seas. Glorificado seas. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por su palabra. Bendito sea Dios.